Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Soy el doctor Alejandro Quiroz Pavón, odontogeriatra. Los invito a escuchar mi plática operatoria dental en pacientes con discapacidad. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues antes que nada le agradezco mucho a Inteligencia Dental por esta invitación y por supuesto a Geraus Kulzer también por ser parte del equipo. Bienvenidos y pues esperemos que esta plática sea de su agrado y que tengamos en común siempre el objetivo como odontólogos, que nuestro principal propósito va a ser devolver la salud general, por supuesto a través de la boca de todos nuestros pacientes. Para iniciar quisiera yo felicitarlos a todos ustedes por estar aquí, puesto que solo por el hecho de estar interesados y comprometidos con la educación continua y con la capacitación, pues ustedes ya forman parte de un grupo diferente y forman parte de una nueva sociedad de odontólogos que está dedicada y comprometida con estos pacientes. Y bueno, finalmente lo que siempre les comento a todos mis alumnos y compañeros: atendamos a nuestros pacientes como nos gustaría que nos atendieran a nosotros. Entonces, bienvenidos y esperemos que sea de mucho provecho esta plática para todos ustedes. Y comenzamos. Muchas gracias. El tema que nos trae hoy aquí es operatoria dental en pacientes con discapacidad. En general, la mayoría de nuestros pacientes con discapacidades, con vulnerabilidad o con alguna alteración que limita la higiene bucal, debiera ser nuestro principal objetivo. Como es un grupo reducido, es un grupo pues algo segregado en el país, cada vez se nos presentan más dificultades para atenderlos o hay más negativas por parte de los sistemas de salud, por lo que aquí la plática también trata de hacer un panorama más amplio sobre estos pacientes, quiénes son, cómo se pueden atender, qué opciones tenemos, etcétera, etcétera. Los objetivos de esta plática, aquí los tenemos, es conocer las alteraciones que incapacitan al paciente para su higiene bucal. No solo son las que nosotros conocemos en los niños. En mi caso personal, yo trabajo en un hospital clínica de especialidades dentales, perteneciente al sector salud del ISSSTE. En el equipo de quirófano está una doctora odontopediatra que maneja niños con discapacidad y yo estoy manejando a los adultos con discapacidad. A partir de los 13 años es mi población objetivo, hasta los 100 años, cualquier paciente con discapacidad que alcance a entrar con nosotros en quirófano. Otro objetivo es entender la importancia del manejo de la salud en equipo
que yo creo que también esto muy poco nos lo enseñan en la carrera. El trabajo en equipo no es entre odontólogos, el trabajo en equipo es transdisciplinario, tiene que ir más allá de la pura disciplina odontológica, sobre todo si queremos atender a estos pacientes. Nuestra atención debe ser, ahora como la llaman famosamente, holística, ¿no? Holística se refiere a conjuntar a diferentes especialidades para poder brindar una atención realmente verdadera y en todas las esferas que requiere el paciente. Ojalá sea también uno de los objetivos que se logran en esta charla. Y finalmente, conocer las diferentes opciones para la restauración dental en estos pacientes. ¿Por qué restauración dental? Lo vamos a ver casi al final de la plática o a la mitad de la plática. Las restauraciones dentales en pacientes, hablamos de operatoria relativamente sencilla, pero es una operatoria que tiene que ser definitiva, que tiene que ser permanente, que tiene que ser hecha con mucha responsabilidad para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Más adelante explicamos todos estos objetivos con precisión. Existen diversas alteraciones sistémicas que causan discapacidad física y o neurológica con algún tipo de dependencia y deterioro en la salud general. Yo sé que no todos los odontólogos vamos a tratar pacientes con discapacidad o con alteraciones sistémicas graves. Gracias a Dios son pocos los pacientes, pero estos pacientes requieren gran atención. Estos pacientes requieren un equipo multidisciplinario, requieren una visión diferente a la que hacemos normalmente en odontología. La afectación de la salud general por sí sola altera de forma directa a la salud bucal y por supuesto que viceversa. Ya nos quedó claro a nosotros y a los médicos que la salud es una sola, no hay salud bucal y salud de pies y salud de pulmones. La salud es una sola y así la debemos de tomar en cuenta. Platicaba hace rato con el doctor Marín que cuando doy estas charlas a médicos les recuerdo que por favor revisen bocas. Los médicos no revisan bocas y esto nos compromete mucho en la salud. Todavía no ven el panorama y no dimensionan la gravedad de una mala salud bucal al desarrollo de una pésima salud general. Ya está, por supuesto, que muy comprobado que una enfermedad periodontal crónica grave, avanzada, puede degenerar en diabetes, puede desencadenar diabetes en mis pacientes. Más adelante damos otros datos impresionantes para hacer conciencia sobre la salud bucal y no dejar atrás esto, ¿no? Cuando demos estas charlas a odontólogos, pues también les comento lo mismo. Recuerden que esa boca o ese diente, porque luego viene el paciente de la 36 para la incrustación, esa boca y ese diente tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una familia, tiene una sociedad. Odontólogos, compañeros, no veamos bocas, veamos gente, ¿no? Insisto, hay que atender a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El cuidado de la salud integral en estos pacientes es cada vez mayor, por lo que el médico odontólogo debe estar muy comprometido para la atención de estos pacientes. Debemos de tener conocimiento sobre los padecimientos que vamos a tratar, conocer el manejo de la conducta de estos pacientes. Un paciente adulto con discapacidad fue sobreviviente de una vida joven, de una vida infante, y pues este paso del tiempo o le hizo una merma grave en la salud, o logró tener muy buen acondicionamiento durante esta etapa y llegó a una etapa adulta en mejor calidad. Estas dos opciones nos dan la diferencia entre el tratamiento que vayamos a hacer. También conocer las técnicas actuales, que será de suma importancia, y los materiales óptimos para la restauración de la salud bucal. Si se dan cuenta, la odontología restaurativa la dejo hasta el final de la plática, es parte muy importante, pero el objetivo aquí para mí es entender esta atención básica que se le debe de dar a estos pacientes. No por ser discapacitados se van a dejar de atender. ¿Qué alteraciones discapacitantes afectan la higiene bucal? ¿Qué alteraciones pueden tener una complicación a través de la salud bucal hacia la salud general o sistémica u orgánica? Empezamos por la más común. Insisto, quiero hacer la connotación de que mis pacientes son adultos. Los pacientes con discapacidad que yo atiendo están arriba de los 13 años. La otra doctora que está en mi equipo de salud atiende a los niños. Entonces, si hay una diferencia grande en el manejo entre adulto y niño, obviamente, ¿no? Sobre todo con discapacidad. Síndrome de Down, sabemos que es el síndrome que se presenta con mayor frecuencia en todo el mundo. Normalmente la gran mayoría de pacientes con Down
llegan a edades actualmente mayores de los 30 años. Eso es una gran ventaja y una mejora en la calidad de la atención de estos pacientes. Se considera que más o menos el 15 al 20% de la población presenta este síndrome. Si somos 7,000 millones de habitantes en el país, en el mundo, pues saquemos el número, ¿no?, de cuántos hay. Esta alteración presenta diversas manifestaciones sistémicas que comprometen su atención médica. Su atención a la salud general está muy comprometida. Depende de la penetración del síndrome y qué tipo de síndrome haya afectado a este paciente, qué tipo de penetración cromosómica. Puede presentar dificultad para la higiene bucal por sí mismos. También es común que tengan esta hipotonía o esta dificultad para el movimiento muscular. Fíjense, en esta tabla aparecen todas las características que se presentan en síndrome de Down. Están todas, pero aquí en negrita y subrayado marco las que nos afectan principalmente en la salud bucal. Discapacidad cognitiva en el 100% de nuestros pacientes. De entrada, bueno, pues esto marca la diferencia entre una buena salud bucal a una mediana, regular o mala salud bucal. Hipotonía muscular en el 80% de los casos. Pacientes con gran dificultad para realizar higiene bucal. Pacientes con gran dificultad para entender la higiene bucal. Voy para atrás. También tenemos microdoncia total o parcial, dientes con una cobertura de esmalte deficiente, dientes que no tienen la misma estructura química de un diente sano, de un diente no sano, sino de un diente sin este síndrome, en el 60% de los casos. Y finalmente la macroglosia, que sí es muy difícil para el tratamiento, sobre todo en sillón o en quirófano. Esta lengua nos complica y nos limita en el movimiento que hacemos dentro de la boca del paciente. Y por supuesto, si hablamos ya de quirófano o de manejo general, la cardiopatía congénita va a ser que se presente en el 45% de los casos, pues va a ser una complicación en la evaluación al ASA para poder atender al paciente dentro del quirófano. El ASA es la valoración que se hace por la Asociación Americana de Anestesiología para saber qué tan grave está mi paciente, y pues la atención también se va a limitar a este tipo de padecimiento. Un punto importante que no mencioné es que en el hospital donde estoy, todas las cirugías que se hacen en quirófano son ambulatorias. El paciente entra y sale el mismo día, no tenemos camas de hospitalización, por lo que se pueden hacer procedimientos de restauración bucal relativamente rápidos. No debemos de pasar de las 2 horas y media o 3 de anestesia general. Y cuando se maneja en sillón, se maneja de forma diferente, que también lo vamos a ver más adelante. Después tenemos también síndrome de Down con mayores factores de riesgo bucal, desde la discapacidad motora, como decíamos, para realizar la higiene bucal. Su dieta es cariogénica en la mayoría de los casos. Esta dieta cariogénica, pues alta en carbohidratos, va a hacer que desde niños, en la mayoría de los casos, puedan tener grandes cantidades de caries dentro de boca, de lesiones cariosas dentro de cavidad bucal. Una deficiente capacidad de remineralización de los órganos dentales, una deficiente resistencia del esmalte al ataque ácido, por lo que comentábamos. Este esmalte es débil, no es igual que en pacientes que no presentan este síndrome, y un alto grado de infección por Streptococcus mutans y lactobacilos, así como enfermedades periodontales. También dependerá mucho de qué medicamentos toma el paciente. La mayoría de los medicamentos ya sabemos que causan hipocialia, resequedad de boca, que no hay que confundir con gerostomía. La hipocialia es la resequedad real de boca por disminución de la producción salival, y pues muchos medicamentos de los que toman estos pacientes con discapacidad van a provocar bocas secas, que van a disminuir la protección de la saliva, van a crear medios más ácidos y más agresivos para estas bocas. Si mi paciente lleva los 30 o 40 años y no ha tenido un cuidado o una higiene bucal adecuada, pues se imaginarán en qué condiciones llegan los pacientes. En esta fotografía vemos pacientes de 30 o 40 años con lesiones graves, profundas, periodontales, caries avanzada, en donde el paciente pues llega con nosotros porque ya está afectando su estado de salud general, su condición sistémica general, y sin posibilidad de comer, incluso de hablar o de deglutir con dolor. Otra de las alteraciones que tenemos comunes en estos pacientes es la parálisis cerebral, la famosa PCI, parálisis cerebral infantil, cuando ven niños, pero pues como yo veo adultos, es PC solita o PCA, parálisis cerebral en adultos. ¿Qué es la parálisis cerebral?
Es un trastorno del tono postural y del movimiento de carácter persistente, secundario a una agresión no progresiva en un cerebro inmaduro. Nos referimos, en la mayoría de los casos, en una etapa que ronda el nacimiento de la persona. También se describe como un grupo de trastornos del desarrollo psicomotriz, limitando la actividad, originado por una agresión en un tiempo determinado. ¿Esta agresión cuándo va a ser? Neonatal, perinatal o postnatal. Normalmente hablamos de pacientes que tienen problemas de hipoxia al nacer o pacientes de sufrimiento fetal agudo durante el periodo neonatal. Y pues si hay lesiones neurológicas, vamos a tener déficit mental, y la mayoría cursa con déficit motriz, que sería también grave para poder llevar a cabo una buena higiene bucal. ¿Cómo encontramos a estos pacientes con gran limitación del movimiento? Normalmente los que alcanzan grandes edades es porque tienen un daño menor y su familia o su red de apoyo ha logrado muy buen trabajo con ellos para que lleguen a edades grandes. No hay límite de edad en estos pacientes. Normalmente la recomendación es valorar qué capacidad, habilidad y limitación tiene el paciente. Vamos a dirigirnos a la función que tiene el paciente, vamos a enfocarnos a las funciones que tienen los pacientes para saber qué podemos hacer. Imagínense un paciente que solo tenga discapacidad motora pero no pueda caminar y le pedimos al papá que venga 20 veces a la consulta para rehabilitar 20 operatorias de clase 1 en zonas posteriores. Pues ¿cómo le pido al padre que me lo traiga 20 veces cuando el problema del transporte, el problema del gasto económico? Tenemos que mejorar y valorar bien esta capacidad, habilidad y limitación que tienen nuestros pacientes y su entorno. Importante también la relación entre el daño motor neurológico y el movimiento que tiene el paciente. Tratar de rescatar la capacidad física que tiene el paciente, utilizar aditamentos, equipo de apoyo. Es difícil en estos pacientes, pero se puede mejorar brutalmente después de una consulta odontológica el entorno familiar para apoyar al paciente. Alentar la independencia junto con la familia, que el paciente se haga independiente en el mayor grado posible cuando tenemos el apoyo del familiar, y promover la participación activa en su cuidado, que el paciente sea responsable dentro de su capacidad de su cuidado y que la familia sepa o los cuidadores sepan qué tipo de cuidado se maneja. Esta parálisis cerebral también, en caso de que sea leve, moderada o severa, la higiene bucal va a ocasionarme caries, todo tipo de caries oclusales y cervicales, enfermedad periodontal, incluso proximales, que son también peligrosas porque no se observan hasta que el daño puede ser muy grande, y el paciente difícilmente referirá dolor hasta que esté en etapas muy avanzadas. Enfermedad periodontal muy relacionada con los medicamentos que toman. Si el paciente cursa convulsiones, pues sabemos que la mayoría de los anticonvulsivos provocan crecimiento de las encías, que también me va a dar dificultad para la higiene, acúmulo de alimento, bolsas periodontales, infecciones locales que pueden degenerar en sistémicas, etcétera, etcétera. Deformidad maxilofacial por la hipotonía muscular y por la dificultad de movimiento, y en la mayoría de los casos maloclusiones graves. Este paciente con parálisis puede tener un leve retraso, entender muchas de las indicaciones, medidas higiénico-dietéticas que yo le manejo, pero no las puede llevar a cabo. Es muy dependiente de su entorno, muy dependiente de su familia o de sus cuidadores. El autismo sería la siguiente enfermedad. El autismo en adulto también tiene una connotación diferente al del niño. Para que un paciente autista llegue a la edad adulta, su cuerpo ha pasado etapas y ha desarrollado herramientas para tener una mejor habilidad en su entorno, una mejor forma de adaptación a su entorno. Son pacientes que pudieran controlarse de una forma mejor que los pacientes niños. La discapacidad física, mental y social va a estar presente y habrá que saber manejarla. El conjunto de características que dan al paciente privacidad, aislamiento y apartamiento se le puede denominar autismo. 75% cursa con algún retraso neurológico, que esto no quiere decir que tengan dificultad para el aprendizaje. Pueden aprender temas específicos, pero su desarrollo global, su desarrollo de interacción con el resto de la gama que existe de inteligencia, cambia y varía, ¿no?
Las manifestaciones vocales de los pacientes autistas, pues la mayor incidencia, ahí tienen mucho mayor incidencia caries por reforzadores. ¿Qué son los reforzadores? Pues de niño haces bien las cosas, te doy un dulce. Hiciste bien tal situación, te doy un dulce. Esto se sigue manejando mucho, sobre todo en estos países como nosotros que estamos en vías de desarrollo, si me lo permiten decir así. Esta mayor incidencia a caries desde etapas jóvenes también va a causar que en etapas mayores tengamos pues, órganos dentales perdidos, infecciones crónicas, enfermedades periodontales, pérdida de órganos dentales. La tendencia de estos pacientes también es a dieta blanda desde una etapa temprana en la edad. Deficiente control de higiene bucal. Al paciente con autismo difícilmente se le va a ver lavándose su boca. Normalmente hay que recordarlo por parte del familiar o del cuidador. Y observar en boca efectos secundarios también de medicamentos, desde la resequedad, crecimiento de las encías, puede cursar con disgeusia, que es la alteración en la percepción de los sabores, con disfagia, que por boca seca tenga problemas o dolor para tragar, y pues el paciente autista no lo informa como lo siente, manifiesta con otras expresiones corporales el dolor. Se golpea la puerta, hace movimientos repetitivos, ecolalia. Entonces, todas estas manifestaciones nos pueden indicar algún problema en cavidad bucal. Muy importante, tener mucha visión con estos pacientes, con todos, ¿no? El diagnóstico interdisciplinario será muy importante. Un paciente adulto con autismo, si llega a mi consulta, ya tiene un tamiz de investigación sobre su enfermedad médica, una historia clínica, pues normalmente completa. El tratamiento es multidisciplinario, debemos de conocer siempre qué manejo ha llevado a través de su historia de la vida. Tener para su tratamiento, conocer a sus seres cercanos para un mejor manejo. Siempre recomendamos hacer contacto visual con los pacientes. Sonreír también es difícil, muchos pacientes no reconocen la expresión facial. Tener ambientes controlados. Conociendo al paciente sabremos si requiere de luz baja, baja intensidad, luz alta, música, algún tipo de película en especial, algún tipo de música en especial, ponerle móviles para que se distraiga. Todo esto lo conocemos cuando conocemos bien a nuestro paciente. Y recordar que el paciente no reconoce el peligro, el paciente autista difícilmente reconoce el peligro, y pues esta es una parte en donde nosotros debemos de actuar con él de la mano porque somos sus protectores. La confianza de sus padres o de sus cuidadores está al 100% sobre nosotros. Otro padecimiento muy común que causa discapacidad en adultos es el deterioro cognitivo crónico, antes llamado demencia. Se prohíbe o se cambia o se deja el término demencia porque el paciente demenciado denotaba pues un grado de segregación o un grado de agresión hacia la persona. Un paciente demente, la palabra demente pues suena peyorativo. Y finalmente el nombre médico correcto sería deterioro cognitivo crónico, que nos da una idea de lo que realmente está pasando en el paciente. También es un porcentaje alto de las enfermedades del adulto y del adulto mayor. Recuerden que aquí lo vamos a ver cuál es el deterioro cognitivo más común. Al deterioro cognitivo deterioro cognitivo crónico se le conoce como la alteración de las funciones mentales superiores. ¿Cuáles son las funciones mentales superiores? Juicio, raciocinio, abstracción, personalidad, etcétera, etcétera. El paciente poco a poco se va deteriorando. Normalmente no nos damos cuenta hasta que esté en etapas más avanzadas o donde ya es más difícil hacer algún tratamiento preventivo o que aplace la aparición de la enfermedad, que por supuesto es crónica y degenerativa. Una vez iniciada la demencia o el deterioro cognitivo, no hay vuelta atrás. Y por supuesto que conocer que la enfermedad afecta a toda la familia. Este es un punto muy importante porque pues finalmente la familia es la que va a padecer a largo plazo la enfermedad, ¿no? O los cuidadores. El deterioro cognitivo crónico más común es la enfermedad de Alzheimer, que todos conocemos, que puede iniciar su aparición entre los 40 y 50 años de edad. Aquí lo importante es reconocer este inicio, que el inicio es lento pero detectable. Aquí le pongo olvidos porque es muy importante, muy importante. No es lo mismo que se me olviden las llaves. Perdón que lo comente así, pero no es lo mismo decir ¿dónde están las pinches llaves? ¿Dónde dejé las llaves?
que nos pasa a todos, no importa la edad, nos puede pasar a niños, a adultos, a jóvenes, a que yo diga, tengo las llaves y esta llave, no sé qué abro con esta llave, ¿para qué sirve esta llave? O más grave aún, ¿qué es esto que tengo en la mano? Es una llave, pero no sé qué es. Esos olvidos se consideran graves y se consideran como pilares de los diagnósticos para saber si el paciente está iniciando con algún proceso de deterioro cognitivo. Los olvidos son muy, muy importantes. Tómenlos en cuenta siempre. Hay cuestionarios muy, muy validados ya para hacer deterioro de este tipo de patologías. El paciente también cursa con deterioro del autocuidado, deterioro de la autoimagen y por supuesto deteriora su entorno, que esto también es grave. Este es un dato que a mí me llama mucho la atención. Ahí viene la fuente, que es un dato que choquea. Las mujeres que se cepillan menos de una vez al día la boca aumentan hasta en un 65% el riesgo de padecer algún tipo de deterioro cognitivo. Así como la foto primera que dice, ay güey, ¿será cierto? Pues no es que sea cierto. Y peor, fíjense lo que dice abajo. Eso no quiere decir que si te cepillas no te va a dar deterioro cognitivo. O sea, peor aún, ¿verdad? La doctora Paganini hizo un estudio en 2012, estudió 5,000 cerebros de pacientes, por supuesto, post-mortem. Hizo cortes, revisó esto. Este estudio lo pueden encontrar en internet. El final concluye que similares desechos proteicos de bacterias que se encuentran en el surco gingival, en enfermedad periodontal moderada y crónica, aparecieron o se encontraron en los cortes de cerebro de pacientes con deterioro cognitivo. Es correcto, es muy impactante y pues sí, no hay que tomar la boca a la ligera. Insisto, médicos y odontólogos y equipo de salud, no existe una salud bucal y una salud del cuerpo, es una sola salud. El deterioro cognitivo crónico genera alteraciones en la higiene bucal, por supuesto. Al paciente le vale gorro limpiarse la boca, no le interesa limpiarse la boca, no está en su mente limpiarse la boca. El problema de la pérdida de esta memoria a mediano y corto plazo, pues le da otras prioridades al paciente, ¿no? Recuerdos, vivir de recuerdos viejos, está inmerso en otra situación dentro de su cerebro y no en lo que requiere día a día. Se altera, por supuesto, el cuidado personal general. En etapas tempranas puede haber dificultad para vestirse, dificultad para las actividades básicas de la vida diaria, ir al baño, manejar dinero, contestar el teléfono, cocinar. Poco a poco se van alterando y se van perdiendo estas funciones que debemos de tener nosotros muy en cuenta y afinar con las entrevistas y con las encuestas que le hagamos a nuestros pacientes. Otra cosa importante, no expresan el dolor o la molestia de la misma forma que nosotros. Si a nosotros nos duele un diente por alguna infección o por alguna lesión, pues nos quejamos directamente. El paciente con demencia, con deterioro cognitivo, tiene otra forma de manifestarse. Puede hacerlo a través de gritos, golpes, agresiones, o al revés, quedarse calmado, quieto, dormir de más, dejar de comer, dejar de tomar medicamentos. Hay que ser muy finos en esta detección. Estas pláticas a mí me gusta darlas porque sí es importante que conozcamos las finuras y las finezas de las resinas, de las incrustaciones, de los implantes, de las prótesis. Sabemos mucho los odontólogos de técnica, de química, de cuestiones que en el día a día tenemos en el consultorio, pero siempre dejamos muy atrás o muy aparte las pláticas que van encaminadas a la atención del paciente. Y el humanismo que no nos enseñan en la escuela, lo tenemos que aprender en algún lugar, en algún momento, y pues finalmente vuelvo a lo mismo, atendamos a los demás como nos gustaría que nos atendieran a nosotros. Buscar lesiones en boca en estos pacientes, úlceras, dientes fracturados, prótesis desajustadas, lesiones crónicas que puedan tener como leucoplasias, épulis, cualquier situación que nos pueda causar a largo plazo alteraciones más graves en la salud del paciente. Bueno, hasta aquí les quiero comentar algo rápido. Siempre que, cuando doy pláticas con odontólogos en vivo, que hoy es mi primera experiencia con ustedes, que me da mucho gusto estar aquí, les hago una pequeña encuesta que les pido que alcen la mano. Pues aquí si la quieren alzar, pues allá, como ustedes gusten, ¿verdad? Pero yo siempre les pregunto que si fuman, si alguno de ustedes fuma. Y pues con confianza, pues aquí a quién engañamos, ¿verdad? Si ni los estoy viendo.
Yo les recomiendo, ya saben que el fumar pues a largo plazo hace daño, ¿verdad? Y todos nos vamos a morir, pero ustedes que fuman pues se van a morir más feo, ¿no? Entonces, cuídense, chicos, ustedes son personas que dan salud. Yo sé que es un vicio, yo sé que es difícil, pero poco a poquito y en equipo pueden mejorar esto. Pues esperemos que hayan sido 1 o 2 nomás los que alzaron la mano, ¿verdad? O ninguno. ¿Cómo vamos a atender o a tratar a estos pacientes con discapacidad o vulnerables? La salud bucal del paciente vulnerable no se atiende en una esfera, no se atiende en una sola situación. Debe de tener una visión tridimensional para poder brindar una atención certera. Recomendamos diagnósticos certeros. Imagínense que viene la paciente con nosotros que sufre de olvidos, que nosotros no tenemos idea de lo que es el Alzheimer o el deterioro cognitivo. Le decimos a la familia que primero atiendan a la señora porque se le olvidan las cosas. Le pido que se lave la boca y no se la lava. Le pido que me traiga dinero en la siguiente cita para pagarme y no me paga porque no trajo dinero. Otro día no viene a la consulta porque se perdió viniendo hacia la consulta. Yo como odontólogo me desespero, me enojo, pues ya no la voy a atender, pues es una señora muy irresponsable. Bueno, pues es que realmente no sabíamos que tenía demencia tipo Alzheimer, que tenía este deterioro cognitivo. Entonces, diagnósticos certeros en el equipo de salud, diagnósticos certeros en grupo. También si mi paciente tiene autismo, tiene síndrome de Down o parálisis o cualquier otro tipo de discapacidad, pues entonces si el diagnóstico va a ser certero, va a ir de la mano con el bucal, va a ir de la mano con lo que el paciente tiene en la boca y cómo afectan ambos a la salud general del paciente. Punto 2, tratamientos asertivos. Yo les puedo platicar miles de casos de pacientes en donde un tratamiento mal realizado me lleva a un desenlace no deseado. Les doy un ejemplo rápido, es una paciente adulto mayor que cursaba con algún problema de deterioro cognitivo inicial. Va con un médico con conocimientos limitados, por decirlo bonito. La señora le comenta al doctor: oiga doctor, fíjese que tengo dolor en la rodilla derecha. Y le comenta el médico: bueno, pues eso porque su rodilla está muy vieja. Pues no doctor, porque pues la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. Bueno, está bien, entonces vamos a mandarle para su dolor de rodilla un Naproxen. El paciente adulto mayor empieza a tomar Naproxen. Se lo envían cada ciertas horas. La paciente, por este problema de deterioro cognitivo, inicia a tomar el medicamento más corto, empieza con molestias estomacales, regresa con con el médico: doctor, ya no me duele la rodilla, pero ahora no aguanto el estómago, tengo una gastritis bárbara. Bueno, pues le damos su antiácido, su omeprazol, la marca que ustedes gusten. El paciente ya toma 2 medicamentos, se le empieza a secar su boca, el paciente empieza a tener problema de que se le hinchan sus piernas por Naproxen y el omeprazol juntos. Va con el paciente, con el médico de vuelta: oiga doctor, ahora se me hinchan los pies, fíjese. Bueno, pues vamos a mandarle un diurético. Pues ya tiene la señora por un dolor de rodilla diurético, antiinflamatorio, antiácido. Finalmente la señora por el diurético empieza a ir más al baño. En una de esas noches se levanta, se para al baño, se cae en la noche y se rompe la cadera. Va a dar al hospital. En el hospital no la operan porque no hay lugar. Pasan 3 o 4 semanas sin que la puedan operar. Se contagia en el hospital de neumonía nosocomial y pues termina falleciendo la señora por un triste dolor de rodilla. Diagnósticos certeros, tratamientos asertivos. Esto no es una historia de terror, esto es una historia real que pasó. Entonces, si hacemos diagnósticos y tratamientos asertivos en equipo, vamos a desenlazar de mejor manera con nuestros pacientes. Siempre involucrar a la familia, siempre involucrar al grupo cercano del paciente. Es imposible atenderlo si no tenemos el soporte y el apoyo de la familia. Y finalmente, controles frecuentes. No es atender hoy al paciente, ya le tapé toda la boca, ya se le arreglé toda la boca y ya, no lo vuelvo a ver nunca. Esto es pecado, ¿no? Entre personal de salud. Controles frecuentes cada 3, cada 4, cada 6 meses de estos pacientes, principalmente cuando se realizan muchos trabajos en boca. Es importante el control para evitar el deterioro a mediano y corto plazo, si es que empieza a haber. El tratamiento será entonces multidisciplina, comprometer al equipo que trabaja conmigo en la salud, comprometer al equipo para que todos tengamos la sintonía del mismo canal, que sepamos que atendemos a pacientes que requieren más de nosotros, demandan más atención, más cuidado, más confianza de nosotros. La atención debe ser rápida. No podemos esperar, no podemos dejar que el paciente, pues vamos a ver si ya tiene comunicación a la pulpa, No, la atención es rápida. Tratamientos rápidos, no podemos dejar al paciente al libre albedrío de la salud, sino tratar de hacer acciones inmediatas. Tenemos 2 opciones para atender al paciente, que puede ser en sillón dental
o a través de anestesia general. Esto dependerá de la economía del paciente, de los servicios a los que tenga acceso el paciente, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, el paciente requiere de un ambiente adecuado, el equipo de salud adecuado, que su familia esté con nosotros y bien importante que las expectativas de la familia hacia nosotros sean claras y de lo que podemos ofrecer nosotros hacia la familia sea claro. Si yo al paciente le voy a extraer los órganos dentarios del 13 al 23 y no puede llevar prótesis fija o removible porque el paciente por su condición de discapacidad ponga en peligro su vida, pues explicarle que su paciente se va a quedar sin esos órganos dentarios para que no tengamos problemas entre la expectativa de lo que quiere el paciente o de lo que quiere el familiar y de lo que se le puede ofrecer. Esto es importantísimo desde el principio. Otro punto importante, si atendemos a paciente en sillón dental, yo les recomiendo un ambiente adecuado, siempre el apoyo del familiar con nosotros, ahorita lo vamos a ver más adelante. Evaluar restricción física, si vamos a hacer restricción física, que sea en equipo, de forma consensuada con el familiar y que le expliquemos perfectamente cómo se le va a restringir el movimiento al paciente. Incluso él nos va a apoyar a hacer esta restricción. Los movimientos siempre serán lentos y controlados, que hagamos en boca. Las restauraciones que coloquemos deben de ser rápidas, esto lo explicamos en la tercera parte de la charla. Las citas deben de ser cortas, el menor número de citas posibles, siempre reforzamiento positivo para que el paciente no lo tome como un castigo, sino lo tome como algo positivo para su salud. Él va a saber y va a entender que va a comer mejor y va a tener menos dolor y molestias. Y por supuesto, importante, instrucciones al familiar. Siempre instrucciones al familiar de cuidados posoperatorios o cuidados después de los tratamientos, medidas de higiene, medidas dietéticas, trabajo en equipo, insisto. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que está siendo atendido en sillón. Este tipo de restricción física es muy cómoda. Se le coloca al paciente primero dentro de una sábana y después se ponen estas lenguas de gato o velcro, no sé cómo lo llamen, que son adhesivos de tela para limitar el movimiento del paciente. Se ponen en hombros, se ponen en piernas y en rodillas, y siempre le pedimos al familiar que esté con nosotros, como ven en la fotografía de la derecha, que el papá agarre las rodillas del paciente para darle seguridad, para hacer control o restricción física y para que escuche una voz de confianza, una voz conocida. Tratamos nosotros de hacer el tratamiento en sillón por lo menos con 3 personas de salud, que es el operador, el asistente y la enfermera, que es la que nos apoya para limitar el movimiento de la cabeza del paciente. No es lo mismo amarrar la cabeza a tratar de controlarla con manos. O sea, el paciente se siente siempre mucho más seguro y más en confianza cuando unas manos tocan su cabeza que cuando es una cinta que aprieta la frente, ¿no? Es mucho más cómodo y también creemos que damos una atención con más calidez. Todo lo que hagamos en cuanto a movimientos, como comentábamos hace rato, es lento. Hacemos las mismas dinámicas como si el paciente fuera niño, que no se vea la aguja, que no se entere el paciente de que vamos a aplicar una jeringa en su boca, una aguja en su boca. Se hace el tratamiento rápido, se anestesia, se hace lo que se tenga que hacer. La rehabilitación, la operatoria, tratemos de hacer citas menores a 15 o 20 minutos incluso, que el equipo esté... Es como, ahora sí que como cambiar las llantas a un Fórmula 1 en pits. Es el mismo sistema, tratamos de hacer todo rápido y ahora sí que lo quiero rápido y bien hecho. Eso es muy importante. Si no puedo avanzar más en la primera cita, paramos y volvemos a citar o recitamos agendamos una nueva cita para continuar. Si el paciente lo atendemos en quirófano, incluso con el paciente que está en sillón, esta dificultad para tener todos los elementos indispensables en quirófano, ¿a qué me refiero? Una revisión bucal. Estos pacientes es muy difícil que se les pueda revisar la boca en todos los momentos. Incluso hay pacientes que se niegan rotundamente a que se les revise la boca. Y por supuesto, si el problema es motriz o de autismo, es muy difícil que permitan tomarse una radiografía panorámica para saber cómo está la boca. Entonces a veces nos llevamos grandes sorpresas cuando el paciente abre la boca por primera vez en quirófano bajo anestesia general. Pues nos damos grandes sorpresas porque debemos de tener preparado todo para estas atenciones, ¿no? Eliminar focos de infección es el punto número 1 cuando el paciente se atiende. Los tratamientos tienen que ser seguros y definitivos. La ventaja de estar en quirófano es que las restauraciones podemos hacer restauraciones que tomen un poco más de tiempo pero que queden de una mejor forma.
La mayoría de estos pacientes se les tiene que hacer todo en una sola cita. No podemos someter al paciente a un riesgo anestésico 2 veces o 3 veces durante un año. Es peligroso en estos pacientes. El equipo debe estar preparado con antelación. ¿A qué me refiero? Si voy a hacer endodoncias unirradiculares en ese momento, pues tener todo lo necesario. Si voy a hacer extracciones a través de cirugía o extracciones quirúrgicas, tener todo preparado. Si voy a obturar, por supuesto, si voy a hacer coronas o algo más complicado, pues no es difícil a realizarlo y se puede pensar o valorar extracción dentaria. Y otra vez lo mismo, instrucciones completas a familiares. Cuidados postoperatorios, medidas higiénicas y medidas dietéticas siempre. Cuando atendemos al paciente en quirófano, el procedimiento cambia porque podemos incluso trabajar en equipo. Tenemos en el hospital periodoncistas, tenemos a la endodoncista que puede entrar para hacernos endodoncias en varios órganos dentarios unirradiculares de forma rápida porque tenemos micromotores, localizadores de ápices, tenemos radiografía en el momento. El periodoncista puede entrar para hacer gingivoplastías, gingivectomías. El maxilofacial puede entrar para quitar órganos dentarios retenidos que están en malas condiciones. Y bueno, finalmente entramos nosotros ya como restauradores bucales para la parte de operatoria en el resto de la cavidad bucal. Pacientes en donde abrimos por primera vez la boca y encontramos esto, nos sorprende que el paciente no haya perdido ningún órgano dentario. Se hizo la limpieza, se quitó el sarro, se hizo de tartraje y pues dejamos bocas en una mejor calidad. Imagínense este paciente pues comiendo, tomando pus todos los días, ¿no? Piorrea diaria. Entonces logramos hacer una buena rehabilitación, logramos obturar dientes, logramos restaurarle la boca al paciente. El paciente le dolía toda su boca al masticar. La lengua, tenía estomatitis, se quejaba de dolor, se golpeaba la frente. También tenemos que pensar en no podemos hacer medidas heroicas en el quirófano. Si un órgano dentario se comunica que sea de más uniradicular, más de un solo conducto, pues pensamos en extracción porque no podemos rehabilitar con endodoncia, post y corona o endodoncia de más de 2 conductos en una sola cita, es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos extracciones o dientes que tengan poco potencial de rehabilitación. No podemos jugar con estos pacientes. Entonces, finalmente, bueno, también un punto importante, tratamos de que la anestesia siempre sea por vía nasal, nasotraqueal, porque nos permite una vía libre para poder realizar la operatoria en boca. Esto es muy importante. O que nos lleguen pacientes de este tipo, estar preparados para esto. Un paciente bruxista que perdió por fracturas y por desgaste toda la corona clínica en los órganos dentarios. ¿Qué hacemos aquí? Pues tratamos de hacer endodoncias en los más que se pudieron. En los demás de 2 o 3 raíces se tuvieron que hacer extracciones. El paciente ya llegaba con dolor para la masticación, mucho sarro. Se le indica a la familia, esta es otra parte importante dentro del equipo, cuando el paciente está en cirugía, en quirófano, al familiar se le dan indicaciones por afuera. Tenemos una persona que da las instrucciones de higiene dental, da una plática de 1 hora de cómo específicamente a estos pacientes se les debe de realizar la higiene bucal. Les dan técnicas, tips, consejos de cómo realizar la higiene bucal en estos pacientes que son de difícil manejo, ¿no? Y miren, finalmente, chicos, opciones de restauración. ¿Qué podemos como operatoria dental hacer en ellos? Todo lo que no sea operatoria dental, yo lo manejo a través de equipo, o sea, de equipo de trabajo. Yo no hago endodoncias, lo hace el endodoncista. Yo no hago perio, lo hace mi periodoncista. Yo no hago maxilo, lo hace mi maxilofacial. Trabajamos de esta forma en la clínica porque estamos convencidos de que las especialidades se manejan pues por eso, ¿no? Porque cada quien es el experto en su materia y cuando lo hacemos en equipo siempre sale mejor. Cuando un dentista le pregunta en qué hace y les diga, pues yo hago operatoria, implantes, fija, removible, endodoncia, periodoncia, masco chicle, bailo tango, toco la guitarra, hablo inglés, pues no duden de él, ¿verdad? Seguramente tiene la capacidad. Pero a mí, mi experiencia personal es, hagamos trabajo en equipo. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí, la recomendación número 1, siempre utilizar desensibilizantes. ¿A qué me refiero? Si mi paciente no puede expresar dolor y le conozco una restauración en donde no estoy previendo la molestia, ¿cómo se va a quejar? A golpes, a gritos, lastimándose. Su expresión hacia el manejo del dolor es diferente, entonces vamos a disminuir las posibilidades, vamos a mejorar la calidad de la atención. Desensibilizantes en todos los casos.
Obviamente en los casos en donde ya tengamos los adhesivos con desensibilizante, bueno, pues ya estamos con un paso más avanzado, ¿no? ¿Qué podemos manejar nosotros como desensibilizante? Yo les recomiendo, es el que manejamos en la clínica, el Gluma Desensitizer. ¿Qué gran beneficio tenemos en sillón? Tanto en sillón como en quirófano. Es muy fácil de aplicar. No se tiene ni siquiera que aplicar luz. El tratamiento es totalmente indoloro. En quirófano y después, o sea, me refiero a posanestesia y en sillón dental. La eficacia es a largo plazo, o sea, es permanente. Bueno, tenemos muy buen resultado durante varios años. Ahorita les platico lo que hacemos en la clínica. Surte inmediato, su efecto surte de forma inmediata. Es altamente eficiente, no crea capas. Y pues hasta la fecha no se desconocen ventajas en estos materiales. Yo llevo 4 años colocando las obturaciones que vamos a ver más adelante. Y pues hasta la fecha no tenemos, gracias a Dios, ninguna retratamiento, ninguna complicación más que los que pusimos amalgamas. Ahorita platicamos de las amalgamas si gustan. ¿Cómo se aplica el Gluma? Una pequeña capa en la zona donde tenemos lecho dentinario. Hay difusión dentro de los túbulos de este material, de este desensibilizante. La precipitación de las proteínas de los fluidos dentinarios, principalmente la colágena, es la que va a hacer estos diques o bloqueos del impulso iónico a través del túbulo hacia la pulpa. Esto es efectivo y sí realmente crea una disminución en la sensibilidad, si no es que una total analgesia, ¿no? O sea, realmente funciona bien y lo hemos visto en nuestros pacientes. En nuestros pacientes que tienen esta dificultad de comunicación, mejora mucho su calidad. Más o menos así es como funciona. Llega el frío, estas barreras o diques de colágeno y de demás proteínas hacen o impiden el paso de la temperatura del movimiento iónico adentro, osmótico. Y esto en cortes, fíjense, ahora sí que no es invento nuestro, ¿verdad? Realmente se hizo un corte microscópico con microscopía electrónica y se observan estas cadenas o diques, que es como yo le llamo, de proteínas que inhiben el paso a través de este fluido que está en el túbulo. Sí funcionan, chicos, se los recomiendo al 100%. El Gluma Desensitizer en específico es fácil de poner y pues nada más se recomienda para todo tipo de cavidad. No tenemos limitación. Clase 5, coronas totales, preparaciones totales, clases 1, clase 2, inlays, onlays. No tenemos ninguna limitación para la aplicación de Gluma. Todas las cavidades pueden recibir Gluma Desensitizer. No tenemos problemas. ¿Qué seguimos? Materiales de restauración. ¿Qué busco en los materiales de restauración para estos pacientes? ¿Qué quiero? Que tengan la menor contracción posible, que sean resistentes a todas las fuerzas. En la mayoría de mis pacientes, pues que sean estéticos. Yo sé que a veces la estética se sacrifica sobre la función, pero pues si actualmente tenemos estética y función, pues tenemos un plus. Que estos materiales sean duraderos, que no sean frágiles a la agresión de la flora bucal, de la acidez bucal, y que tengamos ventajas adicionales como cuál: liberación de flúor, desensibilización, menor contracción, mayor resistencia, todas estas ventajas que los materiales nuevos nos pueden dar. El ionómero de vidrio. ¿Qué pasa cuando utilizamos ionómero de vidrio en estos pacientes? Tenemos adhesión al diente eficiente en clase 5 no retentivas. Hay liberación de flúor en la mayoría de estos. La reacción química es lenta de polimerización, por lo que en sillón dental no lo recomiendo para estos pacientes. Es susceptible a deshidratarse y a la erosión ácida de la boca y no resiste ambientes difíciles a mediano y largo plazo. Entonces, ionómeros como tal no se los recomiendo. Hemos tenido malas experiencias con ellos, de retratamientos a cabo de 1 año o 2 máximo. Tenemos la amalgama, bendita, maldita amalgama. Hay estudios en Europa en donde pacientes con autismo, con sensibilidad neurológica condicionada por alteraciones sistémicas generales, en donde ya están dejando de colocar amalgamas. Llevan años de no colocar amalgamas en varios países. Yo personalmente creo que desde que salí de la carrera no he puesto ni una amalgama. No sé si eso es motivo de orgullo o de tristeza, pero pues no he colocado amalgamas desde entonces. La amalgama necesita forzosamente preparaciones black.
retentivas. ¿A esto qué me refiero? Pues que una cavidad, por una pequeña lesión cariosa, pues voy a tener que hacer una gran caja, ¿no? Se utiliza para soportar carga oclusal por la forma que le estoy dando. O sea, ya la odontología de mínima invasión pues se pierde en esta... O sea, cavidades de mínima invasión pues se pierden cuando hacemos amalgamas. La estética pues ya lo sabemos todos. Es bonito que cuando abramos la boca refleje de limpio, ¿verdad? De metal. Y finalmente la corrosión. Aunque no lo creemos, pues sí, la corrosión a largo plazo pues es un metal que va a oxidarse. Los composites actuales, opciones diferentes. Una, creo yo, desventaja es que es sensible al operador. Si no la has manejado, recomiendo que se acostumbren al uso, que sepan manejarla, que se adapten. La capacidad del odontólogo para manejarla, pues siempre va a ser el punto débil, ¿no? Si tengo conocimiento en el uso, es muy bueno. Si tengo práctica, es muy bueno, pero si es la primera vez que la uso, dicen que echando a perder se aprende, pero no en estos pacientes. Háganlo en cursos, en seminarios, en todas estas opciones que podemos llevar a cabo, pero cuando iniciemos, pues siempre hay que conocer bien al fabricante que está haciendo con sus indicaciones específicas. Pocos pasos para su colocación en la mayoría de los casos. Cariostáticas. Actualmente mínimas contracciones a la polimerización, grandes resistencias a la oclusión, y se puede usar para clase 1, 2, 3, 4, 8, 7, la clase que gusten. Aquí les dejo un pequeño video que dura 3 minutos sobre cómo tenemos estos estreses de contracción actualmente. Ahorita regreso con ustedes. Si se dan cuenta, donde muchos monómeros se entrelazan entre sí en cadenas largas, forman un polímero. Aquí hay pérdida neta de volumen. Esto es un cambio normal de todas las resinas. O sea, la reacción química hace que existe esta contracción. El composite polimerizado comienza a volverse rígido, sobre todo al incremento de los enlaces cruzados. Cuando ya no son capaces de desplazarse, cualquier contracción del sistema resulta en un estrés que ya no puede ser disipado o aliviado. Ese es el gran problema en estas contracciones. Esto le da una alta tensión al composite. Hay más superficies adheridas. Los efectos del estrés de contracción aumentan en este tipo de cavidades. Se forma la brecha, o sea, se forma un espacio entre la cavidad y la pared. Esto es por la falla de la interfase adhesiva entre el diente y el composite. Es una brecha marginal. Por supuesto, esto nos va a dar microfiltraciones, caries secundarias, sensibilidad postoperatoria, manchas marginales que pues aquí esta mancha deteriorará en caries, ¿no? Porque no está bien adherida. Si el adhesivo es suficientemente fuerte para soportar el estrés que causa la formación de brechas marginales, se disminuirán las microfisuras o las fracturas del diente por desviación de la cúspide. Fíjense, importante. Aquí un consejo más, recomendación, insisto, que es lo que a mí me ha funcionado. Yo siempre pongo antes de la resina una capa pequeña de resina fluida, de Carisma Flow. Me funciona, pero muy pequeña. Me funciona perfecto porque va entre el desensibilizante, y el órgano dentario y la pared. Y me brinda mucho mejor adhesión, también resistencia, y evita estas microfracturas de la brecha. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar esto? Pues utilicemos materiales con alto porcentaje de carga. Hagamos polimerización gradual. Usemos la técnica incremental. Estas nuevas resinas nos permiten llevar a cabo con gran éxito. Llevo 4 años colocando estas resinas en bocas de estos pacientes en quirófano y en sillón. Y hemos tenido grandes resultados. 0 endodoncias, 0 dolor, 0 fracturas, dientes que resisten cargas. Yo creo que la única contraindicación es cuando mi paciente es bruxista. Si mi paciente rechina los dientes y lo observamos, ya sabemos cómo se ve el paciente bruxista, con pérdida de las cúspides, achatamiento de tejido oclusal, etcétera, etcétera. Bueno, pues
pensemos en otro material. Pero si no es bruxista, que son muy pocos en mi caso, esto ha sido bastante exitoso en los pacientes. ¿Cómo hacemos la recomendación para la obturación? Pues lo que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Por capas, por incrementos, siempre será más exitoso. Las nuevas tecnologías también hacen que nuestra luz penetre de forma más directa, con menos discrepancia, con menos distorsión. Entonces también tenemos una resina que tenga calidad en su polimerización. Fíjense, están indicadas restauraciones directas clase 1, 2, 3, 4 y 5. Para carillas directas, en caso de que el paciente requiera esto, también se pueden hacer estas carillas en pacientes con estas alteraciones. Corregimos mucho la forma de los dientes, diastemas, defectos congénitos o de forma que muchos pacientes presentan. También para hacer férulas temporales en dientes con trauma o enfermedad periodontal, si el paciente sufrió algún accidente, podemos colocar esto de forma muy exitosa. Fíjense, en pacientes en sillón, en pacientes para sillón, yo siempre recomiendo hagan bien los dos pasos. Colocamos el medio grabador. Si tiene desensibilizante, bueno, pues ya nos ahorramos también ahí un paso. Lo retiramos, lavamos. ¿Por qué? Perdón, esto es para pacientes en quirófano. Para pacientes en quirófano, porque tengo el tiempo de hacerlo. Tengo las dos opciones. Mi paciente está anestesiado. Me puedo tardar estos 20 o 30 segundos más. Entonces grabamos y después colocamos el Prime Bond de una sola intención. Esto me va a dar mejores resultados. Si el paciente lo tengo en sillón, beneficios. Excelente fuerza de adhesión, el efecto desensibilizador del glutaraldehído, fácil uso con una buena capa homogénea, el terminado de la superficie es visible antes de que terminemos y no requiere de refrigeración. Si mi paciente lo estoy viendo en sillón, ¿qué requiero? Los 3 pasos en uno. No puedo estarme perdiendo 30 segundos muy valiosos en cada rehabilitación, en cada órgano que estoy rehabilitando. Entonces colocamos con gran seguridad nuestros 3 pasos en uno solo. Ya sabemos que tiene el desensibilizante. Y colocamos nuestras restauraciones. Beneficios: excelente adhesión al esmalte como la dentina. Es de un solo paso, es rápido, siempre simple y fácil de aplicación. Terminado de superficie visible, no requiere refrigeración y no requiere de mezclas entre componentes. Gluma Self Edge, recomendable en sillón para atender rápido a estos pacientes. Nosotros podemos utilizar Clásico Diamond de Carisma. Las dos son excelentes opciones para dientes posteriores. Fíjense, se dan cuenta, aquí tenemos un 47 y 46, ambos con fracturas. Una con muy mal relleno, la otra con fracturas. Así lo habían rehabilitado en una clínica de forma previa. Se atendió en sillón. Con este paciente se tienen cerca de 4 años de rehabilitación y siguen sus composites con esta forma, con esta presentación. Importantísimo, la medicina que se le ha de proporcionar a cada paciente es el propio médico. Ustedes son los responsables de la salud de su paciente, ustedes son los responsables del equipo de atención, nosotros somos los que vamos a guiar la atención bucal del paciente. Nosotros coordinamos con los médicos, con el equipo de salud, con enfermería, con trabajo social, con asistentes, con quien sea necesario para proporcionar salud integral al paciente. No podemos a partir de hoy, fíjense chicos, no podemos ir atrás y hacer un nuevo comienzo, pero sí podemos comenzar hoy un nuevo final para todos nosotros. Ojalá que haya sido de su agrado y que haya sido una plática con los objetivos logrados y que tengamos un poquito de reforzamiento en estas áreas que a veces olvidamos, ¿no? Cualquier duda, creo que iniciamos un panel de preguntas. Estoy a sus órdenes. Aquí están los datos. Por su atención, muchas gracias.